estuve armando en el aula de comunidad virtual, porque si no queda como desorganizado, estuve armando en el aula, que ahora les voy a mostrar, un apartado específico sobre objetos de aprendizaje y recursos educativos abiertos. Esto lo voy a correr un poquito de lugar, para que sea como parte de los materiales, pero acá parece que me comí el texto del título, así que lo vamos a cambiar porque estaba mal. Saltó una H que no va. Bueno, y en este material es una recolección de trabajos. Yo doy este microtaller en Lanús, como taller específico, como microtaller de trabajo, y por eso hay cierta elaboración en cuanto tanto al video que van a ver acá, que es en realidad un PowerPoint en donde van a escuchar, digamos, un relato a partir de esto. Este mismo PowerPoint que está acá es digamos, un recurso educativo abierto, y acá en la presentación, que es lo mismo que está acá pero sin sonido, en esta presentación que van a ver acá, están establecidos algunos de los conceptos básicos de lo que ven. Esto es un material reutilizado de una docente que por supuesto da la posibilidad de que uno lo pueda volver a usar, ¿no? O sea, la docente propone que este material uno lo pueda utilizar digamos, diciendo de quién se trata. Y bueno, a partir de este material, que va haciendo un recorrido por la producción de materiales didácticos, por cómo los materiales didácticos van evolucionando con el tiempo, esto algunos hemos aprendido con algunas de estas cosas, bueno, la mayoría. Los rotafolios yo no me acuerdo haberlos visto, pero algunos seguro que lo debe haber visto. Acá simplemente lo que hacen es un recorrido por distintos tipos de materiales, un recorrido por los materiales digitales y un recorrido por, digamos, de materiales de la web. ¿Mm? Y después algunas definiciones vinculadas con el tema de los objetos de aprendizaje, que después los invito a que recorran. Lo importante de los objetos de aprendizaje es este concepto de objetos de aprendizaje aparece cerca del año 2000, eh, y con la intención de los docentes, al haber una explosión de los recursos educativos, de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para compartir el material que yo preparo para distintas cosas, ponerlo a disposición de otro? ¿Y qué quiere decir cuando puedo hacer esto, no? Entonces, fíjense que ya desde el año 2000, el primero que habla sobre esto, ya lo establece como cualquier recurso digital que pueda ser reutilizado y servir como soporte. Esta es la primera definición, y después esta definición se empieza a trabajar porque, digamos, acá entra casi cualquier cosa que uno haga, ¿no? Recurso digital que pueda ser reutilizado, pareciera ser que es cualquier cosa que uno pueda hacer. Y empezó a haber como una especie de furor entre el 2000 y el 2010 sobre esto que parecía ser, como siempre pasa, cuando aparece un concepto nuevo, parece ser digamos, lo que faltaba para que explote la educación a nivel digital, en este caso. Ni tanto ni tampoco. O sea, como siempre pasa, aparece como un entusiasmo al principio, mucha gente trabajando sobre el tema, después va decantando. Y aparecen como criterios que ustedes van a ver, estos 4 criterios que tienen que ver con las características de los objetos de aprendizaje, que están explicados en lo que les comentaba, en el video que les comentaba, qué quiere decir cada uno, pero más o menos uno se va dando cuenta que la posibilidad de reutilizarlo, la posibilidad de que sean interoperables, o sea, que puedan funcionar en distintos sistemas que yo utilice, pueden ser por teléfono, puede ser en distintos sistemas operativos, la posibilidad de que haya repositorios que permitan que esos objetos de aprendizaje estén guardados y curados. El concepto de curación de objetos de aprendizaje es clave, o sea, que alguien o algunos o alguna institución dé cuenta de que ese objeto de aprendizaje tiene valor, y para eso, en ese repositorio, lo que hace la gente que hace la curación de estos objetos de aprendizaje es establecer metadatos. Esto tiene que ver más con un concepto más relacionado con el mundo de la informática, que tiene que ver con que uno pueda recuperar este material a partir de
parámetros o palabras o categorías que permitan buscarlo. Si no, y esto me remito a Héctor también, si no, esto es como cuando uno entra al mundo de YouTube y trata de encontrar algo ahí. O sea, sí, puede que te aparezca algo que esté vinculado con tu materia y con lo que vos estás tratando de encontrar, pero nadie puede dar certeza de la calidad de que eso pueda ser educativo, que tenga buen sentido, que esté bien armado, que esté... Entonces, los metadatos y estos lugares a donde uno puede referirse, lo que tienen de ventaja es que específicamente tienen repositorios de objetos de aprendizaje o repositorios de recursos educativos abiertos. Ahora vamos a ver qué diferencia tiene uno con otro. Por ejemplo, Educar, el sitio de Educar es un sitio que tiene su propio repositorio de recursos de aprendizaje y de objetos educativos, seguramente objetos de aprendizaje. Ustedes deben haber usado seguramente alguna vez algo vinculado con su área de trabajo que esté, o lo habrán recomendado, o algún docente de sus hijos buscó material en Educar, y es un sitio con mucha potencia, con mucho material, con muchas guías de aprendizaje, muchos guiones, muchos materiales que uno puede utilizar para distintos niveles. Básicamente, tiene que estar organizado por niveles. Yo tengo que saber que si necesito material para el terciario, no voy a estar usando el material de primer año o de primer grado. O sea, tiene que estar dividido, tiene que estar organizado, tiene que tener sentido en decir, bueno, yo estoy buscando material de física y no es lo mismo que buscar material de lengua. Entonces, toda esa estructura tiene que estar creada en el repositorio como para que yo pueda buscarlo. Y de ahí lo clave es que alguien haya primero revisado ese material, clasificado, haya colocado metadatos en ese objeto de aprendizaje y de repente un sistema buscador me permite encontrarlo. Si no, es imposible. O muy difícil. Por ahí uno encuentra una joyita y una perla de algo que encontró en YouTube y lo usa, pero no se lo define eso como un objeto de aprendizaje por esas razones. Ahora bien, cuando empezaron a disparar la idea de los objetos de aprendizaje, también empezaron a decir, bueno, si todo esto se tiene que dar, también se tienen que dar algunas otras condiciones. Y, por ejemplo, lo que se empezó lo que les decía es que un recurso educativo abierto es un concepto diferente del objeto de aprendizaje en el sentido de que se empezaron a dar cuenta de que si los objetos de aprendizaje tenían que ser tan puntuales y tan específicos y tenían que tener tantas pautas, ¿qué era en realidad un recurso educativo abierto? Bueno, los objetos de aprendizaje son una parte, digamos, un subconjunto de los recursos educativos abiertos, porque es todo material didáctico que está diseñado. O sea, todo material que yo tenga y que ponga a disposición de otro y que tenga la posibilidad de compartir con otro docente, eso, aunque no esté catalogado, es un recurso educativo abierto. ¿Sí? O sea, es un recurso para la enseñanza y que alguien lo haya pensado para eso en particular. Después aparecen las características que tiene el recurso educativo. ¿Sí? Y acá aparecen algunos aspectos que tienen que ver con lo que la autora de este material estuvo pensando. Este es un material que habla sobre estas categorías de freeware, shareware o código abierto. Y acá hay un apartado que me había preguntado Karina sobre qué se trata de ser, qué es una licencia Creative Commons que uno puede utilizar cuando busca materiales. Es una organización sin fines de lucro que toma, o sea, a diferencia de los derechos de autor, o mejor dicho, a diferencia de los derechos de autores que hay que tener para poder utilizar material, Creative Commons intenta que a través de un conjunto de licencias, que un autor diga qué autoriza hacer y qué no autoriza hacer con ese material. Entonces hay distintas categorías, estas son algunas de las categorías que uno puede tener en una obra de Creative Commons, por ejemplo, que si tiene este enlace, uno tiene que reconocer la cita, si autoriza o no autoriza el uso comercial,
si permite la modificación de la obra o no, si hay que licenciarla del mismo modo para todos, si yo soy libre de copiar y distribuir. Bueno, hay un conjunto de características de Creative Commons que es un mundo en sí mismo, pero muy interesante porque protege los materiales de cada uno de los autores con la intención de que otras personas que quieren compartir bajo estas licencias sean capaces de sostener este modo en el cual yo, cuando comparto algo, solicito a quien lo va a usar que tenga un conjunto de precisiones. Con lo cual se amplía muchísimo, porque está muy utilizada en los centros educativos este tipo de licencia, para que yo los materiales, sin violar el derecho de autor, porque están específicamente previstos por quienes comparten este material, sin violar los derechos de autor, sin tener que pagar regalías por eso, lo que puedo hacer es decir, bueno, yo puedo utilizar este material, no puedo venderlo, por ejemplo, ¿qué es esto? Es que no autorizo el uso comercial, que tengo que definir quién lo hizo, que es lo que yo hice en el trabajo que les estaba mostrando. ¿Mm? Bueno, acá tiene que ver con el cierre y unas ciertas definiciones del objeto de aprendizaje. Yo les decía, un objeto de aprendizaje es un objeto que tiene un objetivo específico, que tiene que ver con que hay contenidos, hay actividades y hay una autoevaluación. Estas condiciones, los objetivos de aprendizaje, el contenido informativo, las actividades de aprendizaje y la evaluación tienen que estar contenidas en un objeto de aprendizaje como tal. Por eso yo les decía que esto es un subconjunto de los recursos educativos abiertos. Son mucho más amplios. Yo puedo tener un material que lo busqué en la web y ese material utilizarlo como un recurso educativo, pero, por ejemplo, este material que yo estoy usando ahora, que es esta presentación, es un recurso educativo abierto, pero no es un objeto de aprendizaje. No tiene como intención que yo autoevalúe nada, y tampoco tiene como intención que cuando termine, en realidad los objetos de aprendizaje son como conjuntos autocontenidos de conceptos o ideas o temas que yo puedo establecer desde que comienzo hasta que termino. Y tienen, sobre todo, se pueden desarrollar en algún tipo de lenguaje en particular. Y acá yo empiezo a hacer una revisión de sitios en donde ustedes pueden hacer clic simplemente y entrar a cada uno de los catálogos con recursos educativos para revisar. Fíjense que los catálogos tienen esta característica. Están organizados por temas, cada uno de los temas se puede por nivel educativo, por tipo de recurso. Esto es una de las posibilidades, este es uno de los sitios. Este es otro que se llama Unired, que es de Colombia. Después acá tienen otro de Colombia Aprende también. En Colombia y en México prendió muy fuerte el tema de los objetos de aprendizaje y los recursos educativos, y hay muchos lugares allí que se puede ver. Eduteca, que debe ser un sitio que seguramente ustedes conocen. Los que están buscando materiales en internet te encuentran mucho material acá. INTEF, este centro es espectacular y es de España. Pero bueno, les digo la verdad, es un mundo que se abre con el tema de los recursos educativos abiertos, y yo solamente exploré el mundo en español. El mundo en inglés es increíble. Sí. Los repositorios que hay, digamos, en Estados Unidos, Gran Bretaña y países de habla inglesa, es enorme. Yo específicamente en Lanús, el curso está pensado para que la gente que trabaja con recursos en español, que siempre tenemos como más desventajas frente a este tipo de cosas, como hay muchas universidades que son las que sostienen esto, muchas universidades latinoamericanas, muchas universidades en España, entonces es muy interesante ver cómo todas esas universidades se dedican a eso. Todo el material que ustedes estuvieron viendo, mucho del material que va a estar publicado, pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, que tiene un centro de recursos educativos abiertos y objetos de aprendizaje muy fuerte. En Argentina es muy fuerte la Universidad de La Plata en eso.
Y les comparto la pantalla si continuamos lo que estaba mostrando. Estábamos por acá. Bien, mientras estaba mostrándole los recursos que estaban por acá, cada una de estas diapositivas es un sitio que yo fui abriendo acá. Entonces, acá tengo el sitio de TEMOA, que es el Tecnológico de Monterrey, organizado por temas, organizado, como les decía, en función de recursos educativos, para buscar, para evaluar, y acá buscar recursos educativos con distintos criterios, es para meterse y empezar a ver, qué sé yo, periodismo y comunicación, y empezar a ver dentro de esa categoría, digamos, distintas herramientas, audios, imágenes, filmaciones, etcétera, todo catalogado. Este recurso que es de este centro de objetos de aprendizaje, es un repositorio de objetos de aprendizaje. Este Instituto Tecnológico de Sonora también es si no me equivoco, es en México. Después está este centro, el CREA, que es un centro muy, muy conocido, de la Universidad de Guadalajara, también en México. Después está nuestro Educar, con también un banco, la búsqueda de banco de recursos educativos para distintos niveles, o por formatos. Acá tenemos por formatos, por niveles, por actividades, etc. Procomún, que también es un sitio bastante conocido, que depende de INTEF, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas de Formación del Profesorado. Acá, fíjense, hay 94.947 recursos, que se pueden catalogar por contextos educativos, por áreas de conocimiento o por tipo de contenido. Después tienen acá Aprender Digital, que es del gobierno de Colombia. Este es el sitio oficial como Educar, pero de Colombia. ¿Cuáles son las plataformas que se recomiendan y lugares para buscar contenidos, plataformas, búsqueda de materiales? Banco de contenidos del Ministerio de Cultura o contenidos para aprender, que uno puede entrar por acá y empezar a buscar el contenido vinculado con el banco de contenidos, que es el repositorio que ellos tienen. Y acá están las colecciones, las búsquedas, los contenidos destacados, etc. Luego tienen este Unired, que se puede manejar en distintos lenguajes, y que a su vez Unired tiene la ventaja de ser una red de redes en donde hay distintos repositorios publicados, con distintos lugares para buscar, distintos repositorios de América Latina. El de CEDICI es el que yo les comentaba de La Plata. Este es el repositorio institucional de la Universidad de La Plata. Acá, con respecto al tema de revistas, libros y artículos, es espectacular este sitio, sobre todo de material de muy, muy, muy alto nivel, y de artículos y tesis, etc. Después Educa con TIC, que es este de INTEF, que también está organizado, como les decía, por materiales, por el tipo de educación. Acá hay, esto es nosotros, formación del profesional. Y dentro de formación profesional, distintas herramientas de formación profesional. Luego está el Eduteca, que es un sitio más conocido, de documentos, proyectos, módulos, recursos digitales, herramientas. Acá tienen por edades, recorrido por la Casa Museo de Frida Kahlo, que es un algoritmo, ruletas, juegos, etc. Esto incluso les puede servir no solamente para que ustedes busquen, sino para sus propios hijos. Bien, este ya lo habíamos visto. Así que, bueno, ahí tienen un detalle de 700 millones de lugares para recorrer y para buscar. Por supuesto, como todo,
hay de todo en todos lados, y por ahí uno lo que está buscando específicamente sobre su material puede que no lo encuentre. Pero antes de empezar a pensar en cómo elaborar materiales de aprendizaje, tengan en cuenta que toda esta gente compartió desde hace muchos años material que ya pensó, que se catalogó, que se organizó y está curado por estos sitios para que uno pueda utilizarlos como un recurso. Por supuesto, con todo eso igual puede aparecer el recurso y que a mí no me guste. Falso. O sea, que de repente no me parezca el adecuado. Pero en vez de andar buscando en el mar y marea de Internet de manera absolutamente, digamos, sin mucho criterio, los recursos educativos que están guardados en repositorios y los objetos de aprendizaje son una excelente manera de poder buscar material que por ahí ya existe, lo puedo reutilizar, y también un desafío para ustedes, porque también puede ser un espacio en donde ustedes creen su propio material y los compartan con otros. Nosotros hacemos eso en Lanús, cuando creamos un material, lo compartimos con una licencia de Creative Commons que tenemos en Lanús, que no es que hace falta que ustedes se conecten con nadie, simplemente se adhieren a ese sistema de Creative Commons y le empiezan a colocar a los materiales con qué tipo de licencia lo van a compartir. Y es muy potente porque, bueno, desafía el tema del derecho de autor. Ustedes saben, y en este sentido me agarro de Alejandro, que por suerte lo tenemos acá. La ley de derecho de autor en Argentina es un tema muy, pero muy controvertido, porque es una ley muy antigua. Esto es lo poco que yo he profundizado sobre el tema, porque he participado de varias capacitaciones sobre el tema, y bastante más restrictiva que muchas otras legislaciones, incluso algunas que son duras en Europa. Y, y esas legislaciones impiden a veces que uno haga cosas tan simples como decir, bueno, si tengo este material y lo tengo que poner a disposición, habiendo tratados digamos, en la Organización de Naciones Unidas, diciendo, bueno, si vos lo vas a utilizar para tales fines, si son educativos, y el material es para educación efectivamente de gente que no tiene condiciones para poder acceder a eso, tenés que tener libertad de poder hacerlo. Acá en Argentina eso es bastante restringido, por eso en las universidades nos cuidamos mucho de compartir determinado material, porque enseguida el tema del derecho de autor es un tema muy complejo. Por eso el tema de los materiales manejados a través de Creative Commons es muy potente, que uno pueda compartirlo, porque le permite compartir conocimiento con otros. Sobre todo cuando uno no busca una retribución económica, sino que lo que quiere es utilizar el material de otro docente. Bueno, ahí tienen entonces lo que les comentaba. Esto está en el aula de comunidad de práctica, bajo el nombre de objetos de aprendizaje y recursos educativos abiertos. Ahí tienen por un lado que es el video que les comentaba, dentro del cual, cuando terminan de ver el video, van a ver que al finalizar el video, nosotros colocamos la plaquita. Vamos a ponerlo un poquito antes porque si no, no se ve. Ahí cuando termina, ven la plaquita que yo les decía, que es la que se comparte, con el tema de cómo se comparten los materiales del campus virtual. De esa manera se comparten. En donde se pueden compartir, no se pueden negociar, hay que señalar quiénes son y se tienen que compartir del mismo modo que se toman. Hay materiales que los puede compartir, como hice yo, de manera tal que no hace falta, o sea, lo que puedo hacer es, puedo a partir del material del docente, transformarlo. Ven que acá, fíjense en los derechos de autor de esta persona, que es la que los compartió, no dice que yo los tengo que compartir igual, o sea, puedo transformar su material e incluirlo en otro material. Sí tengo que señalar quién es, sí tengo que señalar que no puede ser utilizado económicamente, pero puedo
insertarlo dentro de otro material que es el que yo armé. Y acá está, al final de esto, están los sitios que yo les comentaba. Buscando material sobre esto había visto información sobre gente que está en Argentina preocupada por esto y que ha presentado proyectos en el Congreso para, no les digo que todos los materiales se puedan utilizar, simplemente que la ley de derecho de autor se actualice a estándares que hay en España, en Francia, en Inglaterra, Alemania. No estamos hablando de países socialistas, estamos hablando de países, digamos, que tienen una mirada básicamente de restricción también de los derechos de autor. Pero el tema es que hace más de 20 años que la ONU ha sacado disposiciones que están vinculadas con cómo debería compartirse el material y en qué casos puede haber digamos, algún tipo de consideración, excepciones que tienen que ver con cómo podés compartir material en particulares situaciones. No te está diciendo que lo pones a vender. Dice, en determinadas situaciones, para fines educativos, es muy explícito. Bueno, en Argentina, desde hace mucho tiempo, los especialistas en el tema que quieren cambiar esto dicen que hay unas presiones enormes de las cámaras editoriales para que no avance la ley. Creo que es del comienzo de 1900, si no me equivoco. Y desde esa época se imaginan que podría haber por lo menos una ampliación para decir, bueno, incluyamos las categorías que la ONU propone, para que a nivel educativo vos tengas acceso a los, digamos, porque incluso la ONU lo define como un derecho humano, el derecho al acceso a los recursos educativos. Entonces, ahí hay una contraposición entre qué haces con eso. O sea, limitas todo y entonces todo el mundo tiene derecho a protestar porque es su obra. Sí, está bien, pero hay que ver cuál es el sentido que vos le das y para qué la estás usando. No todo el mundo tiene en todos los lugares del mundo acceso a poder comprarse cualquier cosa. Pero bueno, en el caso de lo que preguntaba Héctor, nosotros lo usamos así en nuestro ambiente y tratamos de mantenerlo de ese modo, qué sé yo. Esperemos que no venga a buscar los autores. Mira, creo que si uno utiliza estos recursos dentro de los límites de nuestra plataforma educativa, no hay ningún inconveniente, porque es como si yo te prestara un libro, ¿no? Digamos en forma simbólica. Si vos vas a publicar esto, como dijiste, en la página del instituto, todos accedan a esta guía para el código, como el texto está manejando Alejandro, entonces sí, estamos ocasionando un perjuicio. Pero dentro de los límites, porque nuestra plataforma es un espacio finito, no es algo que esté abierto a la comunidad. Entonces no hay ningún inconveniente en usar esos materiales. Hasta que la legislación argentina se decida, bueno, ese es otro problema y nosotros no podemos dejar de que nuestros jóvenes estudien por esas cuestiones, ¿no? Y te quería preguntar algo, Rodi. Vos hablaste de la Universidad de La Plata como una fuente, digamos, muy cuidada para los materiales del repositorio. Pienso en carreras como psicopedagogía, ¿no? Que tienen materiales muy específicos. ¿Conoces alguna universidad o alguno de estos sitios que vos señalaste tienen más materiales en función de esa disciplina? Tendría que hacer una investigación de acá en adelante, de buscar a ver en estos sitios. No lo he hecho el recorrido. Me han preguntado de distintas cosas, pero no he hecho el recorrido específico de una carrera en particular. Sé, por ejemplo, hay algunas universidades que trabajan mucho el tema de sistemas, sobre todo en México, y hay lugares, me han pasado, bueno, esto Héctor seguramente debe saber, cursos completos, gratuitos, abiertos, por ejemplo, de la Universidad de Pensilvania, que es una de las pioneras digamos, en educación a distancia, una de las primeras, que tiene materiales. Me ha pasado la semana pasada un amigo mío que está ahora viviendo en Inglaterra, me pasó un curso completo de pensamiento computacional para hacer gratis, con todo material, digamos, disponible para cualquiera, por supuesto, en inglés. Pero, digamos,
con videos, con materiales, con guías de trabajo. Y digamos, en las universidades americanas en este sentido, en el área de lo tecnológico, tienen muchísimo material abierto para la gente. Sí, yo en el PMI, que digamos que soy socio y a veces bajo algo de material, es como que tiene dos líneas. O sea, lo que es material muy específico, tipo un libro, te permite, a todos los socios se los permite descargar de manera en PDF, digamos, gratuita, pero le pone como contraseña la contraseña tuya de ingreso al sitio. Entonces con eso es como que te impide compartirlo, porque si no le estarías compartiendo tu contraseña a todo el mundo. Y después tiene otra línea de materiales tipo revistas y demás, que eso es libre. Ahora, los libros, más allá de que te los podés dejar con contraseña y que salen en el membrete, en el PDF, con tu nombre, apellido, número de socio, siempre circulan, o sea, siempre se consiguen por algún lado las versiones full, que encima son mejores que esas que te descargas. Claro. Acá me señalaba Alejandro, quiero destacarlo porque me lo puso dentro del grupo de chat, la ley 11723, el año 1933. Bueno, estamos como un poco atrás con respecto a esto porque podrían pensarse, pero bueno, se ve que todo el mundo habla de este tipo de presiones que existen en las cámaras vinculadas con las cámaras argentinas de editoriales, que son muy fuertes para evitar que haya una modificación a esta ley. Es muy interesante todo el tema de Creative Commons, no es el objeto de lo que yo estaba mostrando, sino simplemente decir que existe y que ustedes pueden compartir materiales educativos a través de ese criterio. Y si quieren pueden entrar a la página Creative Commons, que es muy interesante, y ver cómo funciona. Bueno, no sé si tenemos más preguntas. ¿Preguntas? Sí. Es importante que recorran esos sitios y se pongan a ver. Yo lo que me puedo comprometer es tratar de ver si, buscando específicamente material sobre algunas carreras en particular, encuentro en algún lugar más que en otros lugares. O también cada uno de su disciplina, porque si todos los que estamos acá nos ponemos a investigar, por ahí, en vez de hacer vos el trabajo de todos, cada uno lo hace desde su perspectiva y aporta. Y vamos buscando cosas, claro. Porque también es cierto lo que decía en el otro bloque, porque vieron que nuestras reuniones tienen dos bloques por lo general. En el primer bloque lo decía Mariela, hablando de la lección, porque lo primero que mostró Rodi hoy fue una lección muy bien armada por Daniela Pereira, que a veces algunos de los recursos que nosotros utilizamos en la plataforma son largos en su elaboración. Todo depende también del tiempo que tengamos, y si ya hay algunos recursos que están realizados y están chequeados por alguna autoridad, como son las universidades, estos sitios gubernamentales, vienen bien para trabajar, ¿no? En todas las áreas. Por lo que mostró Rodi, se abarca todo, ¿no? Aprendizaje de lenguas, de las ciencias sociales, el derecho, la comunicación, todo. Así que la literatura, son buenos elementos para aprovechar. Hay mucho material de enseñanza de inglés. Eso seguramente Mariana debe saber porque no hace tanto que terminó la carrera y deben haber trabajado con eso. Pero hay mucho material de enseñanza de inglés dando vuelta para que se pueda utilizar y reutilizar. Mucho. Quizás, no sé si en otras áreas hay tanto material como para aprendizajes de idiomas. El único inconveniente es que hay que tener mucha claridad con lo que uno busca, porque hay tanto claro. que es muy fácil perderse o irse por las ramas, o hay que tener certeza en lo que uno está buscando. Uh-huh. Pero volvemos al tema de siempre, el tema es el propósito, qué es lo que yo quiero hacer. Y también puede pasar que uno de estos objetos no te sirva en su totalidad, porque por ahí hay algo que te sirve y el resto, decís, bueno, la verdad esto lo podría sacar. Es muy relativo. También es cierto que por ahí en algún momento nos puedes llegar a sacar de un apuro, si no tenemos tanto tiempo para preparar algo, pero lo importante siempre es a dónde yo lo quiero orientar, eso sin ninguna duda. Y a veces, bueno, no satisface, como dijo Rodi, y no se puede utilizar. Sí. Y también, aparte, sí, perdóname. No, iba a aportar que a veces
vos pensás que te va a solucionar algún problema justamente porque estás con poco tiempo, pero es tanto el tiempo que le tenés que dedicar a la búsqueda para saber, entonces hay que sopesar bien las opciones. Y esos materiales que vos nos sugerís en estos sitios se ingresarían a la plataforma como lo hacemos con, bueno, con otros recursos, digamos, con Incrustar, o Embeber, eso después te preguntarían. Sí, la mayoría son así. Si fueran, en el caso de que fueran libros, recuerdan que yo, en la clase pasada habíamos hablado de este sitio que se llama Calameo. Yo les muestro porque dos de los materiales que compartí, justamente tuve la dificultad. En dos de los materiales que quería compartir con ustedes, que son esta guía básica de recursos educativos de la UNESCO y esta guía de referencia de recursos educativos y objetos de aprendizaje, estos materiales pesaban demasiado y no los podía colocar adentro del aula. Entonces utilicé lo que les había comentado Gastón la semana pasada, este sitio que se llama Calameo, que me permite a mí guardar un libro, un dispositivo, un material, y que los estudiantes puedan recorrerlo con este formato, es muy bonito. Para lo único que se necesita para esto es tener una cuenta en Calameo. Yo acá les muestro cómo lo hice. Esta era la publicación que yo necesitaba incrustar. Yo había subido estos tres, esta fue la primera vez que probé, pero estos son libros que subí a esta cuenta que es gratuita. Una vez que vos subís este libro, vos haces clic acá y podés compartir el libro, descargarlo, obviamente, o podés incrustarlo dentro de la plataforma. Si haces clic así, en incrustar, aparece el código que corresponde a la incrustación para ponerlo adentro del aula. Le ponemos copiar, vamos al aula, y como venimos haciendo, el aula no era esta, sino era esta. Tengo algunas cosas abiertas. Vamos a volver. Ahí lo que hiciste fue un libro que tenías en PDF. Claro, un libro que lo tenía en PDF y como era demasiado grande, me decía que tenía 4 Que no megas. podías Tampoco. compartir, claro. La única manera de Lo consumirlo pasas acá a era... la mesa, sí, te el link. Claro, la manera era, o bien lo puedo compartir a través de Google Drive, que lo pusiera en Google Drive y lo comparto con un enlace, o como lo que hice yo fue crear una página con los recursos de página, colocarle un nombre dentro de la página, y acá abajo, como les había explicado la otra vez cuando vimos el tema de recursos, en donde dice contenido, esto que yo había copiado, que estaba acá, que lo copié, lo tengo que pegar acá adentro. La única diferencia que yo les comentaba es que si yo lo pego tal como está, me va a aparecer este conjunto de referencias que no me sirve a mí para que el libro se vea. Para poder verlo, tengo que apretar el mismo botoncito que existe acá, porque acá lo van a ver también, ese botoncito para poder compartir, es el mismo que sirve para incrustar, y acá adentro, luego de presionar ese botoncito que sirve para poner código HTML, pegar ese código, y al colocar actualizar, ahí me aparece el libro, para que cuando guarde los cambios, ese libro me queda dentro de la página. Los estudiantes obviamente en este formato chiquito no lo pueden ver, pero si hacen clic en el botón leer la publicación, la abren desde el sitio de Calameo y la ven. Y ahí la van recorriendo. Incluso tienen la posibilidad de cambiar los tamaños, la posibilidad de bajarlos si yo les di el permiso para que lo hagan en su casa. Rodolfo, ahí hay que crearse una cuenta en Calameo. Sí, Calameo tiene, digamos, el sitio, tiene al comienzo, cuando vos colocás el sitio web, acá te da la posibilidad de que vos, yo acá tengo mi cuenta, pero si yo hubiera salido de mi cuenta, lo que tengo que hacer es, acá me da la opción de publicar ahora, porque yo ya tengo una cuenta y me dice, seleccione un archivo para subir. Yo puedo poner acá lo que se me ocurra. Y acá, si yo salgo y cierro la sesión,
como no estoy, tendría que registrarme gratuitamente, hago clic en registrar gratuitamente y acá puedo entrar incluso con una cuenta de Google. O sea que si ustedes están con la cuenta de Google abierta, simplemente les pide que coloquen una cuenta de Google, les ponen no soy un robot, y acá con su cuenta de Google les crea una cuenta común, donde van a encontrar la posibilidad de publicar. Una vez que lo publican, hay dos herramientas que todavía nosotros no vimos así en profundidad, pero de las cuales tengo, digamos, material como para que ustedes sigan. Yo lo que voy a hacer es tratar de subirlas al aula de comunidad de práctica y también compartirla a través del grupo de WhatsApp. Una es la que está vinculada con el tema de la lección. Nosotros lo nombramos, bueno, que la lección era una actividad particular en Moodle, porque era muy potente, y yo les quería mostrar cómo quedó una actividad que se animó a hacer Dani, sobre lección. Si bien ella muy contenta no estaba, porque dice que le faltaba edición, y bueno, es Daniela, ¿no? Le faltaba edición, le faltaba qué sé yo. Cuando termina de hacerlo, hizo un foro interesante, porque dentro del foro de la actividad le preguntó a las estudiantes qué pensaban. Y la verdad es que la repercusión había sido muy fuerte, porque todas, digamos, hablaron vinculando a esto el tema de cómo las había organizado este modo de presentar la clase. La lección, yo esto se lo voy a compartir ahora para que lo veamos, tiene, acá tenemos el aula de Daniela, y la lección tiene la particularidad, tiene este formato de vista, tiene la particularidad de ser un conjunto de, digamos, de ser la suma de varios recursos y actividades. Cuando uno abre una lección, tiene una establecida como, vamos a decirle que no, voy a verla desde el primero, porque el otro día estuve chusmeándola. Tiene la ventaja de que uno la puede recorrer como si estuviera viendo un libro. Entonces podemos recorrer ese libro. Lo que me decía Dani es que acá ella tomó lo que tenía y comenzó a copiarlo y pegarlo, y que le hubiera gustado acá hacer un poquito más de edición, de que las cosas fueran un poquito más claras. Pero bueno, para los estudiantes sirvió, y después cuando termina la lección tiene la ventaja de que uno puede terminar, bueno, acá por supuesto ya fue poniendo incluso material audiovisual. La lección, como les decía, tiene como base el libro como herramienta, por lo tanto son páginas que uno puede enlazar una a una, y después, al final, tiene la ventaja de que uno puede armar con todo eso un cuestionario como los cuestionarios habituales, pero los pone adentro de la lección, con lo cual está el contenido a comentar, digamos, a recorrer, y después un cuestionario que uno puede armar en función de la estrategia que quiera. Después tiene la opción de ver los informes de ese cuestionario o de la lección, entonces va viendo alumno por alumno, esta es la mirada del docente, alumno por alumno qué miró, cuánto tiempo estuvo, si completó o no completó, y cuál fue la puntuación que tuvo en ese material que estuvo revisando. Es muy interesante porque te tira un panorama, sobre todo después tiene la posibilidad de, si tuviera ensayos, que no tiene esta lección, pero si los tuviera, si tuviera espacios para desarrollar ensayos, o sea, respuestas que no sean exclusivamente cuestionarios, estarían establecidos acá. Y después tiene la opción de la edición, que tiene que ver con la edición de cada una de las consultas y por un lado, las páginas que ella estuvo armando, acá son las páginas, y por otro lado después los cuestionarios que también estuvo armando. Esta es la estructura de la edición Después tiene una opción en informes, creo que no lo había mostrado, que son estadísticas detalladas de cómo fue revisándose el trabajo de cada uno, qué estuvo viendo cada uno en particular, y cómo contestó esa persona a la que estoy tratando de ver. O sea,
a mí me parece que es una herramienta que hay que darle una oportunidad porque por ahí alguno, en alguna cosa particular, como siempre decimos, siempre uno tiene que saber cuál es el propósito de lo que quiere enseñar, y a partir del propósito de la clase, decidir, bueno, esta es una herramienta que para este tema que quiero dar me puede servir. Quizás no para todos los temas, quizás haya temas en donde uno tenga material que uno tenga que buscar desde afuera, u otro tipo de recurso, pero este tipo de recurso es útil y a algunos estudiantes, por lo menos los que comentaban las alumnas, que yo no se los mostré esto, los que comentaban las alumnas en el foro que abrió Dani para que ellas para preguntarles qué les había pasado frente a este material, muchas señalaban, digamos, qué me pareció, y muchas señalan esto. Iba llevando de una cosa a la otra, a veces cuando uno lo intenta hacer sola se mezclan un poco los temas, no sabes por dónde empezar. Esto les sirvió mucho a organizarles la clase, los videos, etcétera, y después, a partir de ahí, la mayoría coincide con este criterio de que tenían la clase muy organizada y que les permitía que el docente se comunicara a través de los textos que había escrito y los materiales o los videos o lo que sea, y que después eso terminara en una síntesis en donde tuviese que pensar a partir de lo que leyó, porque lo interesante es que todas, yo no se los muestro todo, pero todas las chicas que participaron en el foro dijeron, nos costó bastante contestar las preguntas, porque había que leer, había que comparar, había que buscar, no era que la sacaban de una, no era un verdadero falso en este caso, o preguntas específicas que fueran sencillas de resolver. Y por otro lado, de vuelta, acá el valor del cuestionario, o sea, el valor de permitirme a mí poder revisar los contenidos y a partir de eso poder contestar. O sea, no se solicitaba aprender de memoria algo, no tenía sentido. Pero sí que para poder contestar había que leer y relacionar, y si no, no podés contestarlo.